Buenos días, queridos oyentes, hoy descubriremos la verdad detrás del hombre del saco, una criatura mítica que ha aterrorizado a los niños durante generaciones. Lo que comenzó como una simple historia contada por los padres en un intento de controlar el comportamiento de sus hijos se ha transformado en un fenómeno global con innumerables variaciones entre culturas. Únase a mí mientras profundizamos en la historia, la psicología y la fascinación humana por el miedo. Se dice que el hombre del saco, también conocido como hombre del saco, oso insecto o l'homme du sac, es un monstruo amorfo que se cierne en las sombras y se alimenta de niños desobedientes. A pesar de la variada nomenclatura, y la diferencia en la apariencia física de una cultura a otra, el objetivo principal del hombre del saco sigue siendo el mismo: asustar a los niños para que se sometan. Los orígenes del hombre del saco se remontan a miles de años, cuando la superstición era rampante y prevalecía el miedo a lo desconocido. En estos tiempos, los padres utilizaban cuentos populares sobre espíritus vengativos y criaturas monstruosas para inculcar un sentido de disciplina y obediencia en sus hijos. Avanzando en la narrativa, la prevalencia del hombre del saco en diferentes culturas puede atribuirse a la migración de personas a lo largo de la historia. A medida que los padres se mudaron a tierras extranjeras, llevaron consigo sus creencias culturales, su folclore y, lo más importante, el hombre del saco, que posteriormente fueron compartidos con los lugareños, dando lugar a versiones únicas de este carácter mítico. Es importante señalar que la narrativa del hombre del saco no es constante en todas las culturas. En algunos lugares, el hombre del saco se representa como una figura espectral, en otros, toma la forma de un travieso diablillo. Sin embargo, la historia subyacente permanece sin cambios. El hombre del saco se presenta como una táctica de miedo, una herramienta moralista para disuadir comportamientos rebeldes. Curiosamente, los estudios han demostrado que los cuentos del hombre del saco, y figuras de miedo similares en realidad tienen un propósito evolutivo. Enseñan a los niños a tener cuidado con las amenazas potenciales, y los alientan a seguir las pautas de seguridad descritas por sus padres. Sin embargo, la narrativa del hombre del saco va más allá del aspecto fisiológico del miedo. Está entrelazado con normas sociales, disciplina conductual y el poder de la imaginación colectiva de una comunidad. Podría decirse que el poder del hombre del saco no surge de su imagen fantasmal, sino de sus raíces en la experiencia sociocultural humana. Ahora, exploremos algunas implicaciones del mundo real de la narrativa del hombre del saco. En el pasado, el hombre del saco no era solo un producto del folclore de los padres, sino también un reflejo de los miedos y prejuicios sociales. Con la evolución de las normas sociales, el hombre del saco también se ha adaptado, pasando de la encarnación de los miedos sociales a una figura más generalizada que induce al terror. El concepto de hombre del saco juega un papel importante en el campo de la psicología. Freud, la figura pionera del psicoanálisis, se aferró a la idea cuando acuñó el concepto de lo extraño. Exploró cómo el hombre del saco puede inducir miedo jugando con los miedos más profundos y las ansiedades subconscientes de un individuo. Nuestra comprensión actual del hombre del saco, sin embargo, ha cambiado simultáneamente. Con la llegada de los medios y la cultura pop, el hombre del saco ya no se limita a los aterradores cuentos antes de dormir. Ha impregnado películas, videojuegos y todo tipo de entretenimiento con el propósito de evocar miedo en un entorno controlado. Los avances en neurología y ciencias cognitivas también desempeñan un papel en la reinvención del hombre del saco. Con una mayor comprensión de cómo el cerebro procesa el miedo y la amenaza, la narrativa de los medios está diseñada para jugar con las emociones de la audiencia, a menudo utilizando el producto de la imaginación del hombre del saco. El hombre del saco, con el tiempo, se ha desarrollado más allá de su función principal de inculcar disciplina en los niños. Se ha convertido en una encarnación de los miedos, prejuicios y ansiedades colectivos de la sociedad, sirviendo como un espejo que debemos mirar. El hombre del saco ya no es solo una mitología sino una compleja amalgama de historia, normas sociales, matrices psicológicas y vectores de entretenimiento. Al comprender las intrincadas capas de la narrativa del hombre del saco, obtenemos una mayor comprensión de nosotros mismos y de la sociedad en general. Reconocemos nuestras tendencias primarias de miedo y protección. Más importante aún, tomamos conciencia de cómo nuestros miedos están moldeados por experiencias culturales, sociales y personales. La historia del hombre del saco está lejos de terminar. A medida que las sociedades humanas evolucionen, también lo hará el hombre del saco, reflejando los miedos y valores de cada generación. Comprender la historia del hombre del saco, su importancia social y psicológica, puede proporcionarnos una comprensión más profunda de nuestra experiencia humana compartida. A medida que las luces se atenúan y esta exploración llega a su fin, les insto a recordar que el hombre del saco no es solo un concepto abstracto, sino una manifestación de miedos, deseos e imaginación colectiva compartidos. Es parte de nuestro rico patrimonio cultural, y un testimonio de la eterna fascinación de la humanidad por el miedo. Entonces, si bien es posible que usted mismo no crea en el hombre del saco, tal vez pueda apreciar su significado como artefacto cultural y psicológico. La próxima vez que escuches una historia sobre criaturas acechando en las sombras, recuerda que no es simplemente una historia de miedo. Es una narrativa moldeada por siglos de evolución social y psicología humana. A medida que hemos viajado a través del tiempo y el espacio, explorando las muchas facetas del hombre del saco, se hace evidente que lo que parece un cuento simple que contamos a nuestros hijos es, de hecho, mucho más complejo.
Es historia, cultura, anhelo y miedo encapsulados en una figura omnipresente. La verdad detrás del hombre del saco va mucho más allá del miedo que infunde a los niños. Explora la búsqueda humana para comprender y conquistar el miedo a lo desconocido. Esta búsqueda ha dado lugar a innumerables interpretaciones y diseños del hombre del saco en diferentes culturas y épocas. Hoy podemos apreciar al hombre del saco como una parte esencial de nuestro patrimonio cultural y psicológico. Sirve como recordatorio de hasta dónde hemos llegado como especie, y cómo nuestra comprensión del mundo que nos rodea da forma continuamente a nuestras creencias, tradiciones y, por supuesto, a las narrativas que utilizamos para hacerlas cumplir. Al llegar al final de nuestro viaje, recordemos que el hombre del saco, en todas sus encarnaciones, es simplemente una proyección de nuestros miedos y deseos colectivos. Es producto de la imaginación de una sociedad, una criatura nacida de la necesidad, una historia que cuenta más sobre nosotros que sobre el hombre del saco mismo. En conclusión, el hombre del saco no es algo que deba temerse sino que debe entenderse. La próxima vez que coloque a su hijo, y le cuente una historia sobre el hombre del saco, no estará simplemente compartiendo una historia de miedo. Estás transmitiendo una parte de nuestra historia social, cultural y psicológica, dando forma y ampliando la narrativa en constante evolución de la humanidad. El atractivo del hombre del saco persiste porque es una narrativa universal que nos une a través de culturas y tiempos. Nuestra comprensión del mismo continúa evolucionando, pero su esencia central sigue siendo la misma: advertir, inspirar respeto y establecer códigos de comportamiento. Continuemos explorando, aprendiendo y compartiendo estas narrativas juntos. El cuento del hombre del saco es tan rico y diverso como la experiencia humana. Abarca miedos del mundo real, normas sociales, principios psicológicos y, lo más importante, la imaginación humana. Nos enseña a enfrentar nuestros miedos, a aprender de la historia y a comprender nuestro lugar en la configuración del curso de las narrativas culturales. Mientras atravesamos los caminos laberínticos de nuestro pasado y las posibilidades abiertas de nuestro futuro colectivo, no rehuyamos al hombre del saco de nuestros miedos. En lugar de ello, enfrentémoslo con reverencia, comprensión y determinación compartida de construir un mundo donde los miedos sean domesticados, no por monstruos invisibles, sino por el conocimiento y la empatía. Mientras viajas a casa esta noche, piensa en cómo el hombre del saco continúa dando forma a tu mundo, y su influencia impregna todos los aspectos de nuestras vidas. Piense en cómo la simple comprensión de su origen, evolución e impacto podría alterar las percepciones a través de las cuales se ve el mundo. El hombre del saco es un cuento tan antiguo como el tiempo, una parábola de la fascinación duradera de la humanidad por lo desconocido, y nuestra propensión a establecer marcos narrativos para comprenderlo y gestionarlo. Mientras continuamos nuestra exploración, recuerde, el verdadero hombre del saco no es la figura envuelta en una capa en las sombras, sino el miedo a comprender el poder de nuestras historias colectivas. Componente de la popularidad del hombre del saco desde su uso tradicional hasta su ubicación dentro de los medios modernos son los estimulantes elementos de incertidumbre, sorpresa, pavor y curiosidad. Se mezclan formando un cóctel perfecto de fascinación que hace que el público se pegue a sus asientos, esa emoción intangible y muy buscada, el miedo a lo impensable. Sin embargo, cuando eliminamos las capas de miedo, narrativas e implicaciones sociales, nos quedamos con una criatura de imaginación humana compartida. El hombre del saco, testimonio de nuestra capacidad única para contar historias, refleja nuestra historia, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Sigamos apreciando, respetando y analizando críticamente este personaje cautivador. Nuestra comprensión y representación del hombre del saco evocan conversaciones fascinantes sobre el miedo, la disciplina, el condicionamiento social e incluso la supervivencia humana. Entonces, la próxima vez que escuches un susurro entre los arbustos o veas una figura fugaz en la penumbra, recuerda, ya sea real o simplemente una quimera de nuestras mentes, la comprensión es el primer paso para domesticar a los hombres del saco que nos asustan. A medida que cerramos esta profunda profundización en la botánica de las narrativas del hombre del saco, se hace evidente que los hilos del miedo y la fascinación, aunque aparentemente dicotómicos, enhebran una historia panorámica de la humanidad. Una variedad de experiencias culturales, sociales, ancestrales e individuales pintando un lienzo vívido con el hombre del saco a la altura como motivo central. El hombre del saco sigue prosperando en la imaginación tanto de niños como de adultos. Su atractivo radica en su poder para evocar un miedo primario que trasciende la edad y las fronteras culturales. Además, al estudiar la figura del hombre del saco, y examinar su evolución a lo largo de los siglos, llegamos a saber algo profundo sobre nuestra humanidad compartida, nuestros miedos y nuestra propensión a las construcciones narrativas.